Hola a todos, bienvenidos a La Guitarra Ideal. Vamos a conversar con Agni Durden, que nos está visitando porque vino a tocar a Ibarra con la Toquida. ¿Qué tal, Agni? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, André? Muchísimas gracias por invitarme. Qué chévere tenerte por acá. Aquí hago una pausa para contarles que la camiseta que estoy usando es de Renny T-Shirts. Ellos son los auspiciantes de este video y con quienes vamos a estar sorteando 2 de sus camisetas. Si es que quieres participar, sigue a Renny T-Shirts en Instagram, sígueme a mí y vas a tener toda la información. Y bueno, ahora vienes con la Toquida. Recién, creo que el anterior año lanzaste un tema con Diablo Uma. Ah, sí, claro, con los Diablo Uma. Ajá, estuvo súper chévere. Tienes tu proyecto 46N1. Así es. Lo que tienen en común estos proyectos es la música nacional, más o menos, ¿verdad? Sí, todos exploran de diferentes ángulos, géneros y estilos tradicionales de música, no solo ecuatoriana, sino también latinoamericana. Cuando empecé a estudiar música, lo primero que yo hice fue estudiar en el Conservatorio Nacional. Ahí fue donde aprendí a tocar la guitarra y algunas cosas desde pequeño. Pero en mi casa siempre había una influencia enorme de mi abuelo. Y él tenía en la sala de la casa un piano, que ahora lo tengo yo, de hecho, porque me lo heredó. Y él siempre tocaba pasillos. O sea, esa era la música que escuchaba yo siempre. Pero a mí me gustaba el rock siempre, yo siempre andaba por ese lado. Sin embargo, mi abuelo me empujó todo el rato, todo el rato yo estaba escuchando la música nacional. Todo el rato yo estaba escuchando que los pasillos, que los albazos. Y muy frecuentemente en mi familia, que había mucha gente que tocaba también la guitarra y que eran músicos, en las reuniones familiares se tocaba, por ejemplo, zambas argentinas, música latinoamericana. Entonces a mí siempre como que yo tuve una afición hacia ese lado. Una vez que yo terminé de estudiar en el Conservatorio Nacional, estaba buscando una carrera. En ese entonces no existían las carreras que hay el día de hoy de música. La que existió en ese momento fue justo en la Universidad Católica de Quito, que se llamaba etnomusicología aplicada a la composición. Etnomusicología es básicamente sociología, pero en la música, es decir, es un estudio más de cómo la música afecta en la sociedad y cómo la sociedad también afecta a la música en sí. Entonces, como esa retroalimentación que existe en la sociedad y la música. Y obviamente mis profesores, como era etnomusicología, mis profesores estaban muy enfocados también en la parte de la música nacional, la música tradicional. Entonces, yo ya venía con un background de haber escuchado eso siempre, pues ya en la universidad me enfoqué totalmente. Entonces siempre me gustó, siempre me llamaba y era así como, qué interesante, tal vez una de mis primeras composiciones justamente ya desde un ámbito real, porque bueno, las primeras cosas que compuse probablemente solamente agarré mi guitarra y me inventaba cualquier cosa, pero las primeras composiciones serias, digamos, que yo tuve fue justamente Yara Beats y cosas así. ¿Y en qué momento cambiaste a la eléctrica? La eléctrica, como te digo, a mí me gustaba, yo era súper fan de Chuck Berry, o sea, de hecho era súper fan de Marty McFly, de Volver al Futuro. Y cuando yo vi eso, yo era así como, wow, o sea, qué bacán eso de tocar la guitarra eléctrica. Y pues nada, ahí descubrí a Eddie Van Halen, porque él de hecho es el que grabó muchas de las partes de esa película. Entonces ahí me quedé loco, fue así como, wow, o sea, esto es algo increíble. Y desde ahí ya me encantó la guitarra eléctrica. ¿Sí? ¿Cuál fue tu primera guitarra eléctrica? Mi primera guitarra eléctrica debe haber sido una guitarra igual de esas baratas que vendían en combo en las tiendas. Creo que era una guitarra Star Force. O sea, una marca Star Force. Era una guitarra bonita, vistosa, llena de colorcitos. Entonces era simplemente eso. Obviamente cuando uno empieza, no es que sabes o entiendes qué es lo que estás haciendo, lo que haces es más bien porque cómo se ve bacán. Se ve bacán como eso que yo les veo a esos guitarristas que tienen. Claro. Y claro, dentro del presupuesto lo que había como. Aquí no es que, o sea, recién ahora yo veo que ya existe una cantidad de marcas como disponibles para uno poder ir y escoger y cosas así. Antes no había, solamente eso es lo que existía. Claro, ¿y qué modelo era? Era parecida a una RG de las Ibanez. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuándo compraste tu primera Les Paul? Porque con mi novia tenemos el chiste de que yo a todos los invitados le estoy diciendo, ¿y por qué no tocas Les Paul? Y toca Les Paul. Y ahora por fin tenemos un invitado con Les Paul. Amo las guitarras Les Paul. He sido muy fan y durante muchos años fui muy fan de Tool. Y creo que el sonido de guitarra que a mí más me llamaba la atención justamente era el que él tenía. Y ahora utiliza Epiphone, pero igual es una Les Paul, o sea, pues una Epiphone, y él tenía antes Gibson. Y
es que probablemente ese era como que el sonido que más me influía a mí para tratar de tener, y más o menos por ahí fue que yo dije, no, sí creo que quiero esta guitarra. Porque antes ya había, como te digo, Eddie Van Halen, o sea, otros, pero ellos no tienen Les Paul. Es curioso, no todos los guitarristas lo consideran así, pero para mí es una de mis más grandes influencias es Slash, de Guns N' Roses. Sí. Y obviamente, aunque yo sé que su guitarra original no era una original Les Paul, o sea, el Gibson Les Paul, pero de todas maneras era un modelo adaptado que le habían hecho para él. Claro. Pero ese sonido, ese timbre era como que el que me gustaba. Y después yo seguí explorando un montón. Me gusta muchísimo el sonido de Zakk Wylde. Uy, sí. Entonces sí, por ahí, Les Paul. Les Paul. ¿Esta fue tu primera Les Paul? No, yo con los SIG ya tuve una Les Paul. Era una Studio. Una Les Paul Studio. Y a esta le veo que le has cambiado los pickups. Yo he hecho errores con esta pobre guitarra. Esta guitarra es mi guitarra favorita. Esta es la que yo le saco el aire, así, en serio. He girado literalmente el mundo entero con esta guitarra. Me he ido de gira China, en Europa, en Estados Unidos, todo lo que sea. Y le he sacado la madre. Y obviamente, hace poquito estuve justo calibrándole. Estaba ahí con Marcos Benalcázar, que es otro amigo guitarrista. No sé si lo conoces, pero es un genio de la guitarra. Y con él me estaba ayudando a calibrarle. Una cosa fantástica, y es como hacerle que vuelva a brillar, que vuelva a estar nuevita. Entonces para mí siempre ha sido eso importante. Sí, esta vino con los humbuckers originales de Gibson y yo los reemplacé por estos de MG, que son justo los de Zakk Wylde. Verás, yo he tenido 3 guitarras ya que me han venido con EMGs o les he puesto, porque me encanta, porque yo toqué por muchos años metal, metal más moderno, metalcore, ese tipo de cosas. Y después cuando empecé a tocar pop y otros géneros, era demasiado brillante en el clean. ¿No te pasa eso tal vez? Yo soy medio raro respecto a mi sonido. O sea, y me refiero a que soy medio raro en mis sonidos porque casi nunca utilizo un sonido clean. Casi no me vas a ver utilizar un sonido clean. Ya. Yo lo que hago es bajo la ganancia. Solamente bajo mucho la ganancia. De hecho, mi pedal, como lo tengo configurado, no es de volumen, sino de ganancia, de distorsión. Entonces, cuando yo quiero tocar algo limpio, yo lo que hago es bajo la... Entonces siempre hay algo de un poquito de distorsión, siempre está un poquito sucio. Pero así es como toco limpio, o sea, casi nunca vas a oír que yo esté tocando con un sonido totalmente limpio. Entonces nunca me enfrento a esa situación, o sea, realmente no me cambia el color porque es el mismo color con el que tengo para la distorsión. Lo único que hago yo es después... De hecho es súper loco porque a veces me pasa, yo como ando con la pedalera siempre, me sucede en muchas ocasiones que por ejemplo cuando el escenario no es estable, tengo que estar aplastando, tengo que estarme quedado quieto porque si el escenario se empieza a mover mucho, el pedal se mueve y empieza a distorsión donde no debería. Pero nada, es con el tiempo que me he ido acostumbrando a hacer eso. Yo realmente no tengo un pedal en que apague y prenda la distorsión casi nunca. Bueno, también depende de lo que estás tocando, ¿no? Yo porque la mayoría de la música que toco, aunque no sean necesariamente temas originales míos, pero son arreglos hechos por mí. Entonces como que yo ya los diseño de esa manera. Entonces yo ya sé a qué es de lo que va a sonar y eso es lo que voy a utilizar. ¿Cómo sería tu sonido? ¿Puedes tocar algo con tu sonido y con distorsión? Sí. Chévere. ¿Qué tomas tienes en tu cadena de efectos? Aquí, o sea, yo soy súper enamorado del delay. Como escuchas, siempre hay delay. Pero la cadena empieza básicamente con un compresor que me ayuda a mí a como resaltar ciertas cositas, porque yo el compresor lo utilizo en realidad, uno para darle un poquito de color, de tono un poquito más oscuro, para hacer tal vez un poquito más abrigado el sonido, pero también lo utilizo para poder, sin perder el matiz, o sea, y eso es algo que para mí es importante. El compresor no es que le pongo mucho, sino que le pongo la cantidad adecuada para que me permita de todas maneras como tener suficiente dinámica y tocar a veces más suavito, a veces más fuerte, pero de todas maneras sí me ayuda a destacar ciertos sonidos que necesito. Entonces, cierto brillito, especialmente cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un pinch harmónico, como lo que estaba haciendo ahorita. Entonces eso me ayuda porque el compresor siempre le trepa un poquito. Entonces tengo mi compresor, esa es la primera parte. De ahí pasa en este caso el emulador del amplificador. Mi timbre, el que estás escuchando aquí, es un emulador de un rectifier. Que de hecho yo tengo un triple rectifier y es como que el sonido también con el que me acostumbré a tocar siempre.
Entonces cuando yo no estoy tocando con el amplificador y estoy tocando con algún emulador, utilizo el emulador que se parezca a ese sonido, a ese color. Eso es lo que tengo aquí, rectifier, de ahí viene el delay. La otra cosa que utilizo a veces también es el pedal de wah, que va al inicio de la cadena siempre. Y he escuchado, porque nunca he tocado un rectifier, que muchos le ponen como un overdrive antes del... Sí. ¿Tú haces eso? No. A mí me gusta mucho el sonido en sí de la cantidad de distorsión. O sea, si tú cachas, mi sonido no está ultra saturado nunca. Y yo no tengo una ultra saturación en la distorsión. O sea, es mucho más, tal vez un poco más crudo el sonido, suena a lo que es. O sea, si yo toco, suena realmente a mi vitela, tocando, raspando. No tengo un overdrive que le sume. Porque sí lo he utilizado, por ejemplo, hace unos meses atrás hicimos con unos amigos, con el Fabricio Torres, que ellos organizan conciertos tributo. Y ellos me invitaron, me dijeron, loco, vamos a hacer un tributo a Guns N' Roses. Me dije, a mí me encanta Slash, entonces me dicen, dale, loco, ven. Y claro, por ejemplo, en ese caso, ahí utilicé esa herramienta, pero obviamente lo utilicé de otra manera. No utilicé el amplificador, el Mesa, sino que yo puse un Marshall, que era un emulador de Marshall. Y tenía el pedal booster. O sea, justamente tenía un booster que era creo que fue el DOD. Sí, creo que era el DOD. Y entonces ahí sí, o sea, y era como que para tocar las partes suavitas de las canciones estaba apagado y cuando ya venía el solo de guitarra, le prendía ahí, entonces ahí iba por encima. Obviamente te cambia un poco el color, te lo cambia un poquito, te cambia un poco el tono, pero, o sea, sí me parece que es una herramienta válida y especialmente dependiendo de dónde es tu escuela. Tú me dices que tú tocas metal o te has tocado metal. Yo también tocaba metal, pero no sé, tal vez el approach a veces puede ser diferente, pero la gran mayoría de guitarristas de metal le meten full más drive. Creo que esto de ponerle un overdrive antes es más de una sensación, como que le comprime un poquito. Sí, realmente el pedal, el overdrive, lo que es un excitador de frecuencias. Lo que hace es que justamente hace lo que yo estoy haciendo con el compresor. Es decir, revienta ciertas frecuencias para que se disparen y que piten más o para que hagan ciertos sonidos más. Yo no, de hecho a mí sí me pasa y tengo algunos alumnos, uno en especial que es un alumno que tengo en Nueva York, que el man es lo máximo porque él sí es así amante del glam y del metal así. Entonces el man tiene la guitarra. Me acuerdo que un día yo estaba allá y le fui a visitar, porque normalmente hago las clases online, pero le fui a visitar. Y cuando estuve con él, yo le decía, a ver, conectémonos, ¿no? Obviamente, pues, era bacán, ¿no? Entonces él viene y conecta su... ¿Viste la cantidad de distorsión que tenía él en su guitarra? Así como... Y yo era así como, wow. Y él me dice, de ley, o sea, yo cacho que vos no utilizas tanta distorsión. Le digo, de ley, yo no utilizo tanta distorsión. Incluso en el amplificador, o sea, nunca me vas a ver que mete el gain al top. Claro. El gain siempre va a quedar... Usualmente de la mitad, un poquito más. Así, creo que 60 es lo máximo que vamos a utilizar. Nunca voy a llegar a 100, jamás. A veces es un poco difícil al inicio el usar los compresores. Tal vez tienes alguna sugerencia. Sí. Como para empezar a usar compresores. Sí. El compresor es súper como mañoso. El compresor es importante entender bien qué es lo que hace, porque a veces cuando uno no entiende bien la función del compresor, como que a veces uno tiende a cometer errores en lo que utiliza, y en vez de reforzar lo que uno quiere, más bien como que termina haciendo lo contrario. Yo siempre lo veo, al compresor lo veo como de dos maneras. Cuando tú tienes una manguera de agua y tú abres la llave y la manguera sale el chorro de la manguera. Si tú aplastas la punta, sale la misma cantidad de agua, pero sale más comprimida, sale con más fortaleza, sale más fuerte. Entonces, el compresor puede darte esa herramienta, o sea, porque hace eso mismo, agarra el sonido, como que le aplasta un poquito, y al rato de aplastarle, muchas de las frecuencias o los sonidos que antes no destacaban, ahora empiezan a destacar. Entonces, por esa razón es como que el sonido se engorda y suena como que más potente, si me cachas, como que tiene más poder. El problema es que no saber utilizar bien la compresión puede hacer que en cambio tu sonido en cambio se hunda, si me cachas, como que pierda expresividad, como que no puedas justamente lograr matizar lo suficiente en lo que tú estás tocando. Siempre tomo en consideración los parámetros, ¿no? O sea, dentro de los parámetros de compresión, el nivel en donde empieza a actuar el compresor. Yo lo pongo en el punto en donde yo quiero, a partir del que yo quiero, qué notas quiero que se destaquen, las más bajitas, las que más suavito toco. Entonces yo digo, si las notas más suavitas que yo toco son estas, ahí quiero que esté a ese nivel del compresor. Y trato de manejar en sí la cantidad de compresión que le pongo. No la pongo agresivamente, sino que la voy aumentando y voy tocando y voy sintiendo cómo está. Entonces yo digo así como,
Ok, ahí se siente bien, le pongo un poquito más. Ahí se siente bien, le pongo un poquito más. Ya me pasé, me regreso. Trato de manejar las cosas como que así muy, muy equilibrado en ese sentido. Pero bueno, tal vez también porque yo tengo bastante experiencia grabando y con diferentes equipos. Pero los compresores a veces, no sé, cuando vienen de una pedalera, usualmente el compresor es hecho para guitarra. Así es que va a venir como que de alguna manera medio calibrado para que uno no cometa tanto error. Cuando tú manejas los tiempos de ataque y de release del compresor correctamente, puedes lograr incluso que, por ejemplo, una nota que tú tocaste se mantenga mucho más tiempo, que claro, porque el compresor empieza a actuar cuando ya el sonido empieza a bajar, o sea, entonces... Incluso se llama sustain. Claro, exacto, puedes utilizarlo como sustain, exactamente. Ahora cuéntame, veo que tienes una pedalera digital. Siempre he tenido pedaleras digitales, toda mi vida he tenido pedaleras digitales. Ahorita la que estoy utilizando es la Pod HD 500X, que es de Line 6. Es la que tengo ahorita, la que quiero comprarme es la Helix, que es la que tiene el sonido como a mí me gusta. Es muy transportable y de alguna manera a mí siempre me ha gustado utilizar el sonido del sonido digital, aunque siempre había una guerra, ¿no? Y antes era mucho más esa guerra de que no, de que lo análogo es mejor que lo digital, y etcétera, etcétera. Yo siempre tenía una razón que era la que me guiaba a mí por qué utilizar una pedalera digital, y era específicamente por las condiciones de los sitios en donde yo me presentaba. Hay que pensar que aquí en el Ecuador, y en la época en que yo empecé a tocar profesionalmente, digamos, con mis bandas que yo tuve, no existía la infraestructura de sonido, ni siquiera había ingenieros de sonido que realmente sepan. Entonces, para mí era mucho más controlable el yo tener mi sonido y saber que iba a sonar exactamente igual a lo que yo estaba ya acostumbrado. Así no haya sido el timbre más hermoso del mundo, pero era el timbre que yo ya estaba acostumbrado y que iba a sonar a lo que yo necesitaba. Porque cuando me pasaba que yo quería el amplificador, y obviamente todos decimos, no, es que yo quiero que me pongas el Marshall. El Marshall gigante. Sí. Entonces, claro, vos vas y te conectas y todo, pero dependes de un montón de factores. Y obviamente el tono que yo estaba adquiriendo en el amplificador, por más que yo le tuiqueaba y le movía ahí todos los knobs hasta quedar con el sonido que a mí me gustaba, no necesariamente el que se estaba reproduciendo afuera. Sí. Entonces, al final del día, yo decía, no me está funcionando. Y eso por el un lado. Por el otro lado, antes no había la cantidad de backline que existe el día de hoy. El día de hoy hay backline, el día de hoy uno pide en cualquier parte del país, incluso uno se va y dice quiero este amplificador y te ponen, pero, o por lo menos hay la mayoría. Pero en la época que yo tocaba y empecé tocando, no, o sea, no había, o sea, te daban dos opciones, si tenías el Twin Reverb o tenías el Roland Jazz Chorus, y eso era lo que tenías. Entonces yo por esa razón fue que siempre me incliné a utilizar los pedales digitales, a pesar de que sí, mucha gente sí me decía, loco, pero es que es mejor utilizar los pedales análogos. Sí, decía, pero también es una cuestión de presupuesto. Comprarte los pedales análogos, los correctos, tienes que tener un amplificador que sea correcto. Entonces, claro, hasta que yo pudiese tener las cosas, desarrollar mi carrera lo suficiente como para llegar a yo decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo tengo, yo para eso yo ya había tocado, ya había grabado como 4 discos, ya había... O sea, entonces, y lo había hecho justamente con mis pedales digitales. Siempre desde la perspectiva gira, o sea, porque es como que lo que paso haciendo la mayor parte del tiempo. Porque de ahí, en cambio, para estudio es diferente. O sea, en estudio yo sí he hecho muchas experimentaciones y he grabado con muchos amplificadores. Yo mismo, como te comentaba, tengo un Triple Rectifier. Un Kemper. Tengo un Kemper, claro. Eso es lo que tengo ahora, eso es lo nuevo, digamos, que tengo ahora. Y con eso se puede grabar una cantidad de cosas magníficas, porque uno ya solamente está como, tienes que escoger entre todo lo que suena bien, cuál de los colores quieres, entonces más o menos por ahí te vas. Entonces sí, y el día de hoy sí, ya el nivel de los equipos digitales, como te decía, el Axe FX o el Kemper o cualquiera de esos, ya están al nivel del sonido análogo, ya no hay diferencia, sí, incluso en algunas cosas hasta lo superan. Cuéntanos ahora, ¿cómo haces tú con el monitoreo? Porque no tienes un amplificador en el escenario. Yo utilizo bueno, yo ya me acostumbré a eso, es súper raro al principio perder el peso de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Que te ruge la cosa del amplificador hacia lo bestia. Pero la diferencia, en cambio, de cuán limpio puedes llegar a escucharte en una mezcla de in-ears. Primero, no tienes que estarle reventando el volumen y dejándole sordo al vocalista. No tienes que estarte peleando con los platillos del baterista. A mí me molestan a veces los ingenieros de sonido que me dicen, loco, vos no escuchas nada, solo escuchas la guitarra. Yo, sí, claro. Eso es lo que quiero escuchar. Eso es lo que quiero escuchar. O sea, bueno, sí, obviamente escucho un poco de la base para poder seguir el ritmo, pero yo casi, por ejemplo, la voz del cantante casi no lo escucho. Lo escucho bajito, lo suficiente como para saber por dónde está. Sí. La calidad que puedo llegar a tener de interpretación es mejor porque me escucho más claramente. Además que
Yo también utilizo in-ears mucho porque en los arreglos que yo hago, muchas veces yo utilizo sonidos de referencia, click tracks, cosas para que la canción continúe y yo solito escucho, o sea, no necesito, nadie más escucha, o sea, yo estoy tocando, en mi cabeza, en mis oídos yo sí tengo una base rítmica y yo estoy tocando, aunque afuera el público solamente está escuchando la guitarra, pero yo estoy escuchando otra cosa. Entonces, eso también me sirve porque es como que de alguna forma así puedo ser más eficaz y por ejemplo, en el caso de la programación de shows, para mí también es importante mirar como público. Entonces el público está viendo un show y se ve lindísimo cuando de la nada empieza a sonar y nadie ha contado, nadie ha hecho un conteo, sí, sino que en eso, ¡pling!, ya está sonando. Entonces ese tipo de cosas se ven preciosas, son súper chéveres. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Agni. Quiero agradecer a Citrus Nobilis y a Mijas Rock Band por ayudarme a hacer estos videos. La próxima semana tendremos la segunda parte de la entrevista y sigan a Renny T-Shirts si es que quieren ganarse una de las camisetas.